un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Escucha en Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube, Andrés Barrio Rubio, periodista y podcaster, tu fuente de información, análisis y entretenimiento. No te pierdas su voz. Sigue Andrés Barrio Rubio hoy mismo. Dentro del petrismo hay preocupación porque los países latinoamericanos empiezan a mostrar resistencia al progresismo socialista que la izquierda pretende imponer en Colombia. Las elecciones de 2026 podrían resultar en una derrota significativa en la primera vuelta, un escenario que aquellos que temen el resultado pueden intentar disputar, incluso afirmando prácticas fraudulentas. Es ampliamente reconocido que el populismo está experimentando un declive y quienes habían depositado su confianza en la narrativa idealista de Gustavo Francisco Petro Urrego se enfrentan ahora a un periodo de ajuste. El cambio fue impuesto en lugar de negociado y representó la materialización de otra forma empobrecedora del socialismo, el comunismo disfrazado, que será derrotado en América Latina. Los recientes acontecimientos en Ecuador indican el declive del apoyo a un modelo político, económico y social que ha demostrado su ineficiencia. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía. Cada día Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía. Con la sintonía. La aparente simpatía que el progresismo muestra hacia los desfavorecidos económicamente es en realidad una táctica utilizada para atraer adeptos. Es evidente que las imágenes captadas de los actores del pacto histórico junto a las clases acomodadas están desprovistas de cualquier discurso racional, sirviendo únicamente como táctica para perpetuar un pasado beligerante que deja al descubierto el miedo inherente a la izquierda y su búsqueda de un ideal utópico. La política de igualdad propuesta por Gustavo Francisco Petro Urrego es un engaño que sigue obstaculizando el avance de Colombia hacia un futuro mejor. Esta Semana Mayor, Colombia está invitada a rezar con gran devoción por el futuro de la nación. El petrismo se niega a reconocer el error de su juicio. Su envidia y resentimiento le motivan a confiar en la intervención divina, el subsidio estatal y no en su propio esfuerzo y trabajo.
opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio. La opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con panorama digital. El papel del gobierno en este sentido es complejo, sobre todo en relación con un segmento de la población que pretende deshacer los logros de las generaciones anteriores y revertir los avances logrados bajo el argumento de imponer a la fuerza el progresismo socialista. La nación vive una decadencia y solo los nadies siguen aplaudiendo un desastre que está llevando a Colombia a convertirse en una Venezuela, como se advirtió y desoyó con frecuencia. La situación actual en la nación está marcada por el caos generalizado, la violencia, la muerte y la destrucción, y los ciudadanos se quedan suplicando por necesidades básicas como atención médica, ahorros, alimentos y empleo, entre otros. Las consecuencias de la política de mezquindad de Gustavo Francisco Petro Urrego son de largo alcance y afectan a abuelos abandonados, niños abusados y violados por antiguos guerrilleros que ahora se hacen pasar por honorables legisladores, desplazados por grupos disidentes y el ELN, víctimas de la guerra e incluso militares desprotegidos. El comunismo quiere quitarles los niños a los padres para entregárselos al Estado, fue lo que aseguró la senadora Paloma Valencia. Uno de los viejos sueños del comunismo es considerar que los niños son del Estado y por eso crean los servicios de cuidado estatal, por eso los meten en la educación pública y empiezan a pretender derribar la patria potestad que corresponde a los padres. Los adoctrinan políticamente, empiezan a dejar tomar decisiones por encima de los papás, restringen los derechos de los padres. Por eso una de las batallas más importantes que tenemos que dar es la protección de la familia como una institución que tiene claro que los niños no le pertenecen al Estado. Los niños tienen unos guardianes naturales que son sus padres, que son quienes toman las decisiones en torno a ellos, deciden sus principios, su filiación política, su filiación religiosa y sobre todo las decisiones que toman los niños están siempre sujetas al cuidado y al bienestar que procuran sus papás. Las intervenciones del Estado sobre la patria potestad son siempre peligrosas y perjudiciales. Defendemos la familia, los padres deciden los valores y el futuro de sus hijos, no el gobierno. Colombia se enfrenta a importantes retos debido a la presencia de drogas ilegales y al lucrativo negocio de las narcoguerrillas que explotan a jóvenes sin oportunidades en zonas afectadas por la violencia. El futuro de la nación es incierto mientras siga bajo el liderazgo de una élite política de izquierda que ha sido acusada de ineficacia, corrupción y deshonestidad. Este grupo de individuos es visto y descrito como delincuentes de cuello blanco que han contribuido poco al desarrollo social de Colombia. El robo de las esperanzas de los colombianos de a pie no detiene la debacle del país, que es el resultado de un liderazgo deficiente. A pesar de ello, Colombia sigue resistiendo. Si bien el respeto por la democracia es importante, es igualmente crucial tomar medidas para apoyar sistemáticamente la libertad. Gustavo Francisco Petro Urrego se quiere robar las elecciones y no se lo van a permitir. Le va a quitar casi 1 billón de pesos a la registraduría, fue lo que dijo el senador Miguel Uribe Turbay. Gustavo Petro quiere robarse las elecciones, quiere aferrarse al poder. En el anteproyecto del presupuesto para el año 2026, es decir, el próximo año, este gobierno planea recortar un 28% del presupuesto de la registraduría, es decir, 900.000 millones de pesos menos, que dejaría en riesgo la organización de las elecciones. Ojo, no solo son las elecciones, también debilita la fuerza pública una vez más al reducir el 4% del presupuesto de la Policía Nacional, en medio de una ola de violencia e impunidad que vive el país. Son 650.000 millones de pesos menos para la policía. De acuerdo al anteproyecto, encontramos que el presupuesto de inversión para el 2026 será el más bajo desde el año 2012, cayendo en 19 billones de pesos en un solo año. Peor aún,
Petro está demoliendo los pilares del desarrollo social con un recorte brutal del 56% en inversión en salud, 1.2 billones de pesos menos y una disminución del 54% en la inversión educativa, 4.3 billones de pesos menos. Petro está literalmente atentando contra los derechos fundamentales, la vida y la educación. Esta no es una simple mala decisión, es un ataque deliberado contra las personas de menores ingresos. Petro está profundizando la crisis de salud que él mismo creó. Una vez más, le arrebata el presupuesto a la salud de los colombianos y condena a miles de jóvenes a quedarse sin oportunidades de estudio. Destruyó ICETEX y una vez más, quita el presupuesto para la educación. Petro dice apoyar la agricultura. ¡Mentira! Al sector de agricultura le recorta el presupuesto de inversión en 67%, es decir, 2.8 billones de pesos menos. Además, a Petro no le interesa que los colombianos tengan casa propia. A la inversión del sector de vivienda le recorta un 39%, 1.7 billones de pesos menos. Y para rematar el deporte, con un recorte de 66% a este sector. Petro demuestra que tampoco le interesa ofrecer oportunidades a los jóvenes ni ofrecer bienestar y cultura. Le sobra la plata para el derroche en burocracia que termina en corrupción, pero se le quita al progreso del país. Este es un llamado al cambio positivo que mejorará a la nación hoy y en el futuro. La pasión de Cristo en esta Semana Mayor sirve como llamado a la acción, instando al colectivo social a rezar por el bienestar de los empresarios, la estabilidad de los sistemas de salud, la seguridad de los planes de pensiones y la liberación de los secuestrados por la violencia. También se ora por quienes han sido víctimas de actividades delictivas y por la protección de los valores fundamentales de la democracia a lo largo y ancho de la geografía del país. Es problemático para el gobierno del cambio que los organismos de control y las cortes cumplan con la ley y cierren el paso a la abominable intención de imponer la transmisión de los consejos de ministros. El gobierno del cambio deja unas lecciones sobre el camino recorrido y pone retos claros a quien quiere ser presidente, fue lo que dejó entrever en Noticias Caracol el precandidato presidencial Sergio Fajardo. Yo tengo que decir lo que dije desde que entré, y es que se puede hacer política sin corrupción. Y cuando yo hablo de política con principios, estoy hablando de una política que es transparente, que no tiene que hacer trampa para ganar, que lucha contra el todo vale, contra el clientelismo, esa forma de llegar al poder, porque los que llegan de esa manera al poder después gobiernan como llegaron. Ejemplo claro, hoy el señor Armando Benedetti es la figura central de la política en Colombia. Y ya vimos la película cuando llegó con el presidente Petro en un avión privado, y hoy aquí, allá, es quien manda en Colombia. Es la estrella central, después de que escuchamos sus audios, donde decía lo que había, la plata que había traído, lo que había puesto para ganar esa campaña, tantas cosas. Eso que estoy diciendo hoy, lo dije hace 25 años y lo tengo que decir todos los días de la vida. Si no se cambia la forma de la política, no hay transformación. Gente inteligente, valiosa hay en todos los partidos, pero tenemos que entender que el primer paso para cambiar es cambiar la forma de la política. Hay gente que no le gusta eso, que dice superioridad moral. No tenemos que aceptar la trampa para vivir en un país distinto. No, yo prefiero perder a ganar haciendo trampa. Lo he dicho y lo voy a decir hasta que me muera. Armando Benedetti es hoy quien manda en Colombia. Lo que mal empezó está teniendo un pésimo final de cara al futuro de la nación. Es imperativo que los medios de comunicación y sus espacios informativos dejen paulatinamente de dar protagonismo a Gustavo Francisco Petro Urrego y sus planes destructivos caracterizados por tácticas maquiavélicas. Al hacerlo, podrán evitar satisfacer sus ansias narcisistas y llevar a que desde el desespero sigan errando y perpetúen prácticas que podrían resultar en su pérdida del poder. Es esencial reconocer que la fe puede desempeñar un papel fundamental para sacar a Colombia de este difícil periodo. Es necesario un despertar colectivo para que la mayoría del colectivo social
salga del letargo en que se encuentra y el país logre un futuro más seguro y estable. Lograrlo requerirá un esfuerzo dedicado para alterar el curso de los acontecimientos en las próximas elecciones. Muchos se cuestionan cómo sobrevive el país a una ralea política como la que ahora gobierna Colombia. Esto fue lo que respondió en Noticias Caracol el precandidato presidencial Sergio Fajardo. Aquí hay una cantidad de gente muy hábil y uno de los cuentos que nos han metido es que así es la política. Nos han dicho que la política es el arte de tragar sapos. Entonces usted tiene un señor que sabe que es corrupto, que va a pedir puestos, que va a pedir contratos, como estamos viendo, ¿sí? Pero se necesita para ganar. Y cuando usted gana, le tiene que pagar de la forma como hayan aportado. Eso se ha hecho en la política en Colombia y yo creo que es dañino y estamos como estamos. Primer paso para la transformación de Colombia, cambiar la política. Insisto en esto y yo creo que es importante decirlo hoy. Yo creo que el próximo gobierno va a ser el más difícil que nos ha tocado a nosotros en la historia reciente de Colombia. En el 2026 vamos a llegar a una Colombia con rabia, con decepciones, con miedos, con frustraciones. Una Colombia amarga. Nosotros en Colombia no somos así. Y va a ser una Colombia que necesita un gobierno que sea capaz de convocar a la izquierda, al centro y a la derecha. Que sea capaz de construir y que sea capaz, creo yo profundamente, y por eso estoy aquí, de cambiar la cancha donde se juega. Vamos a jugar con todos, pero vamos a jugar en otra cancha. Convocar a muchas personas. El camino, el recorrido ha sido largo. Yo ya he sido candidato. En el 2018 yo voté en blanco. Perdí por 200.000 votos. Casi. Listo, la vida continúa. En el 2022 fue un fracaso. Yo particularmente tengo que reconocer que cometí un error muy serio dentro de la coalición Centro Esperanza. Otro error que cometí fue no entender la dimensión de las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes, son un mecanismo donde nos están llegando mensajes de todo tipo, de todas las formas. El próximo gobierno será el más difícil de los que ha tenido Colombia en su historia democrática. El colombiano típico reza no solo por su familia y su salud, sino también por el pan de cada día. Y para que la nación resista la destrucción provocada por Gustavo Francisco Petro Urrego y otros agentes del progresismo socialista. El acoso judicial que hoy dice sufrir la izquierda no es más que el desespero de una corriente que quiere hacer lo que le da la gana, pero no puede porque hay quien fiscalice sus acciones. La narrativa de la igualdad y la lucha por los derechos de los nadies pierde credibilidad, mientras la retórica política del petrismo y los delirios de persecución de su presidente fragmentan las acciones de un mitómano que ha traicionado a las primeras líneas, un grupo de jóvenes que ven cómo el sueño progresista se desvanece y les deja un futuro sin oportunidades. A Colombia le falta educación política para no volver a cometer los errores del pasado, fue lo que exaltó en Noticias Caracol el precandidato presidencial Sergio Fajardo. Pues mire, yo creo que a nosotros nos ha faltado una gran dosis de educación en nuestro país. Educación en el sentido de la escuela, de desarrollar el talento y la capacidad de tantas personas, educación que nos permita pensar, que nos permita razonar, que en la educación aprendamos a tratarnos, a sentirnos ciudadanos. Eso nos ha pasado en Colombia. Y hemos tenido figuras que han construido su imagen alrededor de la agresión, el maltrato. Es que aquí el cuento del pragmatismo, se puede ser pragmático teniendo principios, pero es que pragmatismo es, hay que tragarse sapos, hay que hacer trampas, trampitas para llegar al poder. No se tiene que hacer trampa para llegar al poder. Yo sé resolver problemas, tenemos que aprender del camino que hemos recorrido, convocar a personas que tienen capacidad para resolver problemas, trazar objetivos, hacer seguimiento. Yo lo sé hacer y lo digo con gusto y con orgullo, como dije anteriormente. Formar equipos. Siempre he tenido personas muy valiosas al lado y Colombia está llena de esas personas. Están en todos los partidos políticos, de eso no tengamos duda. En todos los partidos políticos hay gente valiosa, pero nos tenemos que convocar en una cancha distinta, en la cancha del respeto, en la cancha que tiene un sentido de la cultura, de la educación, para sacar lo mejor de tantas personas que hay en Colombia que tienen ese talento y que no lo han podido tener ni lo van a tener en medio de esta confrontación. Nos quieren llevar a una batalla
ya hemos venido recorriendo el camino de la batalla, de la polarización, de salir emberracados, como se dijo en alguna oportunidad. Pues necesitamos una Colombia que no tenga que emberracarse, que sepa cuidarse, que sepa transformarse. Esa es la que yo quiero, la que yo respondo por esa. Y yo estoy seguro que muchas de las personas que están allá, estoy segurísimo, allá, dicen, tiene razón Fajardo. Si se sigue actuando por emociones, Colombia estará condenada al fracaso nuevamente. Corresponde al pueblo colombiano lograr que el colectivo social vuelva a tener una patria poderosa, democrática y respetuosa de las instituciones. Colombia se encuentra en una coyuntura crítica en la cual es imperativo recuperar la confianza política e identificar una opción viable para la transición de la nación fuera de un régimen regresivo que está erosionando los logros del pueblo colombiano. Las consecuencias del movimiento petrista de Gustavo Francisco Petro Urrego, impulsado por la codicia y la egolatría, han obstaculizado el progreso del país. Esto ha llevado a una falta de sensibilidad hacia los acontecimientos externos. A quienes no les interesaban las elecciones, ahora deberían considerar las implicaciones para Colombia, ya que solo un voto bien meditado puede demostrar las consecuencias de las políticas de izquierda para el desarrollo democrático de la nación. Colombia, como el mundo, perdió la confianza en la política y lo que se le promete para resolver los problemas fue lo que aseguró en Noticias Caracol el precandidato presidencial Juan Manuel Galán. Bueno, hay una cosa fundamental en la gente hoy en día en Colombia, que es el sentimiento de inseguridad, en todo lo que eso significa. Inseguridad, desconfianza, incertidumbre. Y el reto que tenemos en materia de seguridad territorial es recuperar el territorio, pero también la recuperación de la confianza o la construcción de confianza en la política, en las instituciones, en la democracia, que es una crisis en la que está la democracia en el mundo entero, no solamente en Colombia. Sí. Pero tenemos un gobierno y un presidente que todo el tiempo está enviando mensajes que generan desconfianza, que generan incertidumbre en la gente, y yo creo que eso es un error. El país necesita confianza, necesita ilusión, necesita esperanza y necesita mucha imaginación para resolver los problemas que tiene. Yo le escuché una cosa que me dejó siempre marcado Bernardo Toro, que es especialista en ética, y él decía, la única manera de construir confianza es cumpliendo las promesas. Y eso aplica para todo en la vida y sobre todo para la política. Si la gente no empieza a percibir que los políticos son capaces de cumplir sus promesas, va a ser muy difícil construir confianza. Y yo creo que si logramos en un equipo muy amplio de gente que busque sacar adelante el país y no que esté motivada solamente por su interés personal, particular, sino más realmente por el país, porque pues de eso se trata la política. O sea, si uno no entra a la política pensando en el servicio público y en una vocación de servicio, y no en llegar a la política como algunos llegan a ver el cuarto de hora para hacer negocios y enriquecerse y contratos, yo creo que de eso se trata, de cumplir las promesas. La clave está en cumplir las promesas, que lo que se dice en campaña sea un compromiso con el ciudadano. Un momento de reflexión permitirá a quienes se han dejado influir por las ideas progresistas reconocer el importante daño que ha causado al país. El estilo de liderazgo de Gustavo Francisco Petro Urrego no está alineado con los valores del empresariado colombiano. Es evidente que quienes actualmente lideran la izquierda, con aspiraciones a ser reconocidos por el sensei de los humanos, han exhibido una falta de entendimiento en su proceder administrativo y público en sus respectivas funciones. Ha llegado el momento de que el progresismo socialista asuma su responsabilidad por las acciones del pasado que han tenido un impacto negativo en el país. En campaña se habla y se promete de todo, pero en el ejercicio del poder todo se olvida y por ello se incumple, fue lo que dejó entrever en Noticias Caracol el precandidato presidencial Juan Manuel Galán. Pues yo creo que es el afán de las campañas muchas veces por prometer cosas que no se pueden cumplir y al llegar pues encontrarse con que el Estado colombiano parece haber sido diseñado para que no funcione y para
impedirle a la gente que salga adelante. Yo creo que la gente lo que quiere es salir adelante y tener un Estado que le permita salir adelante, que le dé oportunidades. Y el Estado parece diseñado para todo lo contrario, para bloquearle a la gente la posibilidad de emprender. Entonces, crear una empresa en Colombia, imposible. Ir a un servicio de salud, entonces tiene que poner una tutela, hacer cola desde las 2 de la mañana para que le entreguen los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que zapatero a tus zapatos, y siempre le oí también a mi padre, a Luis Carlos Galán, decir que los negocios y la política son dos mundos que deben estar separados, que deben relacionarse y apoyarse mutuamente. Yo creo en un gobierno que apoya a los empresarios, que apoye la economía de mercado, que dé oportunidades de crecimiento sobre todo a las microempresas que son el 95% del empleo del país, que luche contra la informalidad, que formalice. Pero no creo en los empresarios metidos en la política porque se les cruzan los cables y los intereses y hay conflicto de intereses, que es lo que estamos viendo en muchos países en este momento. En Estados Unidos lo estamos viendo pues evidentemente. Hay que tener claro que los empresarios son importantes en el aparato productivo, pero no en mezcla con la política. La nación tiene derecho a la paz y a la reconciliación que su mandatario, en su actual función, parece reacio a cumplir. En 2026, Colombia debe elegir un camino de libertad y unidad nacional. Ecuador es un ejemplo de cambio positivo y es esencial poner fin a la naturaleza destructiva y corrupta del socialismo. La comunidad mundial ha observado los acontecimientos en Sudamérica. El desdén de la izquierda por la democracia no puede negar el derecho del pueblo a elegir un futuro mejor. La Colombia, hoy gobernada por Gustavo Francisco Petro Urrego, es una Colombia de un gobierno perdido que se dedicó a hacer campaña, fue lo que dijo en Noticias Caracol el precandidato presidencial Juan Manuel Galán. Bueno, yo creo que lo que se siente es un estancamiento del país, como un gobierno perdido, que no se dedicó a gobernar sino a hacer campaña, porque parecería que no, lo de administrar, gerenciar, tomar tareas de los ministros, los equipos técnicos en los ministerios, es decir, imponer el mito sobre el dato o la ideología sobre el dato y sobre lo que se puede hacer, ha sido lo preponderante en este gobierno, pero ha habido unos retrocesos muy grandes en materia de seguridad territorial. Es decir, la estrategia hoy que el país necesita es una estrategia de recuperación territorial en materia de seguridad en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Sobre todo la transformación de la policía, la profesionalización de la policía en el nivel ejecutivo, que son pues, los patrulleros, los subintendentes, los intendentes jefes, los subcomisarios, los comisarios, y recuperar las capacidades morales de entrenamiento, de activos militares como los helicópteros para la fuerza pública. Eso tiene que ser un plan de choque inmediato porque nos han cogido mucha ventaja el Clan del Golfo, el ELN. Está mal, pero no solamente por la responsabilidad del actual gobierno, o sea, viene mal desde hace muchos años, de muchos gobiernos que no han enfrentado problemas estructurales que tiene el país, por ejemplo de conectividad. Lo que hoy falla, no todo es culpa de la izquierda, pero sí agudizó lo malo y está peor que nunca. La idea de ser blanco de la opresión política es un tema común en el discurso progresista que a menudo conduce a debates sobre posibles golpes de Estado y violaciones a la libertad de expresión. Sin embargo, estas afirmaciones suelen estar poco fundamentadas y carecen de claridad. El podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. Les resulta difícil comprender que la revolución que pretendían propagar por el continente se está desintegrando poco a poco. Las naciones aspiran a prosperar en un entorno democrático que no se ve afectado por las acciones de los gestores de la paz que refuerzan la influencia de las narcoguerrillas que a su vez
fortalecen los regímenes dictatoriales, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Procesión y Reflexión Colombiana. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en X, @atutobarrios y @ABRpodcast o en la página web www.andresbarriorrubio.com. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. Se necesita un nuevo enfoque para garantizar el fortalecimiento de un resultado más beneficioso, libre de la influencia de los regímenes de izquierda. Es interesante observar que quienes antes decían defender la reducción del gasto y acabar con las anomalías de la derecha, ahora actúan de peor manera e incluso defienden lo atroz. El odio, las amenazas y la venganza no tienen cabida en una Colombia civilizada. Es ilógico creer que Venezuela ofrece condiciones de vida superiores a las de todo el continente. Cientos de miles de migrantes han huido de su país en busca de una vida mejor, impulsados por la promesa del progresismo socialista. Opinando y analizando con razón, Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.